Hola amigos, bienvenidos a su curso Presentaciones de Alto Impacto con PowerPoint y otras herramientas multimedia. En este video vamos a revisar en síntesis algunas de las metodologías sugeridas para llevar el control de una presentación desde el momento que se nos asigna la tarea hasta los elementos que tienen que ver con el control posterior a nuestra actividad. Fíjense, como primera lámina de nuestra presentación, vemos en esta primera diapositiva contenido algunos de los elementos que a veces nos conseguimos en presentaciones con diapositivas de PowerPoint que soportan nuestras presentaciones orales y que quizás condensan algunos de los errores más comunes. Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos una presentación que tiene un fondo oscuro y el logo de la empresa muchas veces ya nos los entregan digitalizados, generalmente en formato JPG o formato PNG o GIF, y estos tipos de imágenes ya tienen su propio fondo. Fíjense que el logo tiene un fondo de color blanco y cuando lo colocamos encima de una lámina de PowerPoint que tenga un color diferente al fondo de la diapositiva, aparece como en este caso como un parcho. Otras veces los usuarios utilizan la presentación y utilizan algunos elementos como por ejemplo el WordArt, que todavía sigue estando en las nuevas versiones de PowerPoint y que nos permite dar algún efecto en las letras, pero ya es un efecto que está tan trillado hace muchísimos años, inclusive desde la versión 2003 de PowerPoint, y ya estamos en la versión 2019 y muchos usuarios siguen agregando en su diapositiva de PowerPoint el efecto de WordArt. Fíjense, por ejemplo, que lo tenemos aquí en la parte superior. Otro abuso a veces que hacen también en las presentaciones es utilizar los GIF animados, que de hecho ya estas imágenes no son muy utilizadas. Y fíjense, por ejemplo, que entonces mezclan en presentaciones corporativas imágenes prediseñadas que consiguen en el CLIAR de Office, o que también copian y pegan desde internet. También, por ejemplo, si queremos una presentación interactiva, los usuarios utilizan los botones que tiene en este caso PowerPoint, que son bastante básicos, o aparecen en forma de hipervínculos con líneas, en este caso fíjense con subrayado, y que pudiésemos ir mejorando agregando algunas imágenes que funcionen en este caso como botones, inclusive que las imágenes, los botones sean alegóricas al tema que se está exponiendo. También tenemos algunos errores en cuanto a muy buenas presentaciones, pero que se llenan de información y el expositor en este caso transcurre la presentación leyendo todos los párrafos que copia y pega dentro de la diapositiva. Aquí vamos a ver alguna sugerencia en cuanto a qué cantidad de información, cuántas líneas debe tener esas viñetas que vamos a colocar en nuestras diapositivas con PowerPoint. Fíjense que en este caso la idea no es colocar una cantidad de párrafos, sino simplemente sintetizar en forma de viñeta las ideas más principales que queremos resaltar o soportarnos en este caso con el uso de PowerPoint. Igualmente aquí vemos también es muy frecuente conseguirnos que en las diapositivas no contrastan el fondo que usan en la diapositiva con el color de las letras. Fíjense que aquí tenemos un fondo claro y están usando también un fondo claro o un color de relleno claro de las letras. Y fíjense que es difícil diferenciar o contrastar lo que es el fondo con el color de la fuente tipográfica que están utilizando. Otro error que nos podemos ver en esta diapositiva es el uso de los cuadros, que es bastante frecuente en las presentaciones y que por efectos de los límites que tenemos en la diapositiva a veces tenemos a reducir el tamaño y convertirlo en una imagen, pero es muy difícil por las personas en este caso en esta audiencia que puedan leer lo que aparece en esos cuadros. La idea entonces es reemplazando todos estos elementos por buenas prácticas al momento de realizar nuestras presentaciones con PowerPoint, soportándonos con algunas herramientas que permitan, por ejemplo, en el caso de cuadros tabulados donde tengamos que presentar información, poder colocar, por ejemplo, barras de desplazamiento horizontales y verticales a lo largo del objeto, en este caso del cuadro, dentro de la diapositiva, que nos permitan movilizarnos ya sea en forma vertical o horizontal y hacer un zoom tanto negativo como positivo para que los usuarios de toda la audiencia puedan visualizar correctamente toda la información que queremos transmitir por medio de la diapositiva. Otros errores tan frecuentes también comunes son el utilizar, como le comentaban, GIF animados que conseguimos en galerías tanto de Office como en internet, imágenes pixeleadas o imágenes distorsionadas cuando tratamos en este caso de adecuarlo o diagramarlo el espacio que tengamos disponible en nuestra diapositiva, ya sea distorsionándolas en forma vertical o horizontal. Vamos a ver también a lo largo del curso una herramienta de diseño gráfico orientado a pantalla que nos permiten editar nuestras imágenes con un programa que sería el compañero de Photoshop pero orientado al diseño de pantalla. Entonces la idea es que, tomando en cuenta los errores más comunes que se nos presentan en estas
diapositiva, en este primer ejemplo, cómo podemos entonces, a través de diferentes herramientas que vamos a ver en nuestro curso, poder solucionar toda esta serie de fallas y lograr una presentación mucho más efectiva e impactante ante la audiencia que va a observar y va a escuchar nuestra presentación. Ok, antes de comenzar con la parte práctica de nuestro curso, voy a compartir con ustedes una metodología bastante sencilla, ok, que nos permite seguir paso a paso todo lo concerniente a las fases para una presentación con diapositivas de PowerPoint. Ok, siendo la primera fase la situación. En la situación, ok, surge en el momento que se nos encarga o surge la necesidad de realizar una presentación, ok, oral, que vamos a, en este caso, a apoyar con una presentación con diapositivas de PowerPoint. Es el caso de nuestro curso, pero que aplica a otros software también que permitan crear presentaciones interactivas con el usuario. En este caso de la situación, pongamos en este caso que nuestra empresa se nos asigna la labor de no solamente crear la presentación, sino recopilar, analizar y sintetizar toda la información necesaria para convertirlas en láminas de PowerPoint. Entonces, siendo la situación el primer momento en que se nos informa o que como les comentaba, surge la necesidad de crear esta presentación. ¿Ok? Ahora bien, en la situación hay algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, el propósito. En la situación vamos a tener claro el propósito de nuestra presentación. Que en este caso vamos a poder conocer qué tema va a tratarse y por qué lo vamos a hacer. O sea, ¿qué esperamos que haga la presentación? ¿Okay? Porque esta presentación puede tener varios objetivos. Puede ser una presentación para informar, para explicar, entretener o motivar. ¿Okay? También vamos a tener clara en la situación a qué persona, cuál es el target, a qué persona va dirigida esa presentación, a quién se expone esta presentación. ¿Okay? Ya sea compañeros de trabajo, cliente, junta directiva, personal de la empresa nuevo. Ok, entonces la idea es saber a quién vamos a presentarle en este caso o a quién va a dirigir esta presentación. ¿Por qué están esas personas ahí? O sea, ¿por qué van a estar estas personas en nuestra presentación? ¿Cómo se sienten estas personas de estar allí? ¿Y qué esperan conseguir de ella? Recuerden que en este caso queremos saber el propósito, pero por parte de los asistentes a nuestra presentación. ¿Y cuál es la premisa principal de nuestra presentación? ¿Qué queremos que ocurra luego de realizarla? ¿Okay? Y otro elemento importante, tanto como los anteriores, es el puesto, que dónde vamos a realizar esa presentación. Y basado en eso también tenemos que preparar aspectos previos para poder llevarla a cabo. Ok, una vez entonces teniendo claro todo lo que tiene que ver con la situación, viene otra segunda fase, que es el proceso, que es cuando ya comenzamos entonces con todo ese proceso que va a desembocar como un entregable principal, nuestro objetivo principal, que es la presentación con las diapositivas de PowerPoint. Okay, en el proceso, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el preparar nuestro primer borrador. Okay, y recuerden que en nuestro primer borrador debe tener por lo menos la introducción, ejemplo, el producto, la situación del mercado, ok, después entonces ir desarrollando los elementos principales, como por ejemplo las estrategias posibles, por ejemplo un tema tocarse los anuncios de televisión, los anuncios de radio, periódico, la conclusión de nuestra presentación y las recomendaciones o pasos futuros a seguir luego de la presentación. Pero fíjense que aquí hay algunos elementos en común, como son la introducción, el desarrollo, la conclusión y las recomendaciones. Son los elementos como base que debe tener cualquier modelo cuando estemos preparando nuestra presentación. ¿Ok? Ahora, vamos a desarrollar un poco la parte de la introducción. La introducción, que es un elemento muy importante en estas presentaciones, fíjense que se establece el escenario para el resto de nuestra presentación. ¿Okay? Se sugiere que en nuestra presentación se incluya la agenda, se señalen las metas y los objetivos, en este caso de la actividad. Ok, la idea es ser creativo, se sugiere ser creativo, se espera captar la atención de sus participantes. Ok, la idea no es dar mucha información al inicio, o sea que se sugiere no dar mucha información al inicio y no hablar de lo que la audiencia ya sabe, sino de lo que la audiencia necesita saber. Que la idea es entonces ser claro y concreto en este momento, en este caso en el proceso de la introducción, y enfocarnos simplemente en aquellos puntos elementales que debe o necesita o desea conocer la audiencia.
que en cuanto a la conclusión, fíjense que en la conclusión resume los puntos principales de su presentación. Contiene recomendaciones, preguntas, direcciones futuras, pasos a dar, etc. Para que sea más memorable, generalmente al final de las presentaciones se utiliza una cita final, una anécdota, se hace una dinámica, se comparten emociones o se crea comparte una imagen creativa de tal manera que se fije esa actividad y se fije en este caso todos esos mensajes que se quisieron transmitir a través de la presentación. El otro elemento y que tiene que ver con el desarrollo de las láminas de nuestra parte principal, que es el cuerpo de la prenda, tiene que ver con convertir el contenido en una presentación con diapositiva. En este aspecto vamos a comenzar a hablar, por ejemplo, del borrador de las viñetas. Fíjense, cuando comenzamos nuestra presentación vimos que habían láminas, o comentábamos que habían láminas que contenían párrafos completos de información. Más sin embargo, hay algunas reglas en cuanto a cuánta información colocar en una lámina de PowerPoint, por ejemplo. Se habla de la regla para crear texto en las viñetas. Fíjense que se sugiere un concepto por viñeta. Usar solamente palabras claves. Se supone que estas palabras van a ser la guía para nosotros oralmente desarrollar los temas en cada uno de los puntos que están establecidos en nuestras láminas de PowerPoint. Utilizar la regla 8x8, que indica en este caso es que en una lámina de PowerPoint no puede haber más de 8 líneas de texto y en cada línea de texto no puede haber más de 8 palabras. Utilizar viñeta con una estructura uniforme, de tal manera saber en cuál nivel estamos en el desarrollo del contenido, y usar las mayúsculas adecuadamente. Se sugiere que se mantengan las normas en este caso gramaticales, que indica que, por ejemplo, la primera letra se escribe en mayúsculas, los nombres personales, los nombres de países, pero que se utilizan solamente en forma adecuada, en este caso las mayúsculas. Recuerden que con estas nuevas formas de comunicación, todo lo que se escribe en mayúsculas, por ejemplo, significan gritos. Entonces la idea es, inclusive, es mucho más fácil, porque es la forma en que aprendemos a leer, a leer entre mayúscula y minúscula, y es la forma en que debemos presentar entonces la información en forma de texto entre nuestras láminas de PowerPoint. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y la siguiente parte de esta presentación lo vamos a ver entonces en la siguiente clase. Que tengan un feliz día.